Queremos dar la bienvenida en esta tarde aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7 a Amaia Fernández. Amaia, buenas tardes, bienvenida. Arratsaldeon, buenas tardes, Susana. Bueno, Amaia, asuntos importantes para que no solamente, nos centramos en Baracaldo como candidata a la alcaldía del municipio Fabril, aunque yo creo que ya Baracaldo está abierto ya tan al mundo que nos interesa también a todos, ¿no? Las cuestiones que vamos a tratar hoy, Amaia, porque bien. Baracaldo, lo que decimos, es la segunda ciudad más importante de Vizcaya después de Bilbao, que están ahí, yo soy de Bilbao. Bueno, la cuarta ciudad de Euskadi, por detrás de las tres capitales de provincia, la ciudad más importante de Euskadi es Baracaldo en población, ¿no? Yo creo que eso sí que nos sitúa en el mapa de Euskadi. Como tal tenemos que reivindicar la importancia que tenemos los baracaldeses y baracaldesas, aparte de la marca municipio, ¿no? Pero también como ciudadanos, ¿no? Claro que es una ciudad muy importante y hay que poner en valor Baracaldo. Por eso son importantes pues atender estas cuestiones, Amaia, las que hoy vamos a hablar, porque, por ejemplo, el tema de la iluminación, de la seguridad ciudadana, la gente que, aunque no vivamos en Baracaldo, pero trabajamos en Baracaldo, trabajamos aquí en Luchana, tenemos que pasar este túnel de aquí de Luchana, que aunque se ha mejorado un poco, pero todavía queda mucho. Cuando anochece, la verdad es que da bastante miedito pasar por este túnel aquí de Luchana. Y es que hay bastantes quejas, no solamente en esta zona de Luchana, sino en el resto del municipio, Amaia, con el tema de la iluminación, ¿no? Hay muchas quejas vecinales porque el tema de la iluminación preocupa a muchos vecinos y vecinas porque andamos inseguros, ¿no? por las calles del municipio. Bueno, pues no era un tema que hace unos años fuera objeto de preocupación o de interés por parte de los ciudadanos, pero es verdad que durante este mandato municipal, pues desde el ayuntamiento, en este caso el gobierno socialista, aplica una clara política de recorte en un tema que a mí me parece esencial. Es verdad que sobre todo para las mujeres, porque es muy importante poder pasear por tu ciudad teniendo pues la tranquilidad, la seguridad de que está bien iluminado, pero bueno, en general yo creo que es un tema que nos preocupa a todos. Y veníamos recibiendo pues quejas vecinales en el sentido que estabas comentando, de poca iluminación en mi barrio, poca iluminación en el lugar donde transito para ir al trabajo y demás. Y lo que hicimos los concejales del Partido Popular de Baracaldo fue gastar zapatilla e irnos en horario de tarde-noche, lo hemos hecho durante las últimas 2 semanas, a comprobar, a verificar si esas denuncias que nos hacían los vecinos pues se correspondían con la realidad, ¿no? Y lo cierto es que hay que decir que los vecinos tienen toda la razón del mundo. Por ejemplo, en el barrio de Urban pues está la bajada de Pormecheta, que está más tiempo sin luz que con luz. La solución a eso, pues lógicamente es poner un nuevo sistema. Hay que poner unas nuevas farolas porque el sistema que hay en este momento, por las razones técnicas que sea, porque cada vez nos ponen una excusa desde el gobierno municipal, pues está casi siempre sin luz y tiene muchos puntos negros y sin duda pues cuando no tiene iluminación los ciudadanos, los baracaldeses no nos atrevemos a bajar por ahí. Pero es que también en la avenida de los Hornos de Vizcaya, también en el barrio de Urban hay muchas farolas que están apagadas o la chopera que está al lado del campo de fútbol, pero no es algo exclusivo solo del barrio de Urban, porque si nos vamos por ejemplo a la zona de Zuazo-Arteaga-Beitia, pues el grupo Zuazo, si bien hemos comprobado que las farolas están encendidas, pero la iluminación que dan es muy tenue y al ser pues un barrio en el que está pues todo rodeado de casas, de edificios, pues hay una sensación de poca luz y eso pues te da sensación de inseguridad. En el barrio de Retuerto, no es porque sea mi barrio, es que nos han llegado quejas de vecinos que vivimos en esa zona de Baracaldo. En el grupo Loizaga al menos hemos contado 10 luminarias que están fundidas y que pasan las semanas y no se soluciona. Ha habido 2 intervenciones en la zona, en el distrito centro, de calles que se han hecho nuevas, como son La Bondad y la calle Iparraguirre, donde antes había farolas a ambos lados de las aceras. Con la obra se ha sustituido y solo hay luminarias, farolas en una de ellas. Desde el punto de vista técnico se argumenta que se supone que esas farolas tienen que dar la misma, entre comillas, para entenderos, cantidad de luz que lo que había antes en las 2 aceras, pero la realidad es que no es así. Y es importante, porque además creo que es una de esas competencias propias que tienen los ayuntamientos, que es la de la iluminación. Por tanto, hay que garantizar un sistema adecuado y tener un contrato de mantenimiento que permita que cuando las farolas, las luminarias se funden, como nos puede pasar en casa, pues hay un sistema de respuesta rápida para sustituirlas, porque evidentemente una zona sin luz pues es una zona que da inseguridad, ¿no? Comentabas, Susana, la relación, ¿no?, entre iluminación y seguridad ciudadana. No es directamente proporcional, pero sí que es verdad que en aquellas zonas que están peor iluminadas o que a lo mejor hay menos comercio o menos hostelería, pues también se producen más delitos. Probablemente no es el único factor que incide, pero no por casualidad
Baracaldo es el municipio del Gran Bilbao que tiene una tasa de criminalidad más alta. Hablábamos de que Baracaldo es una ciudad importante, pero creo que también tenemos que equipararnos con los grandes municipios en cosas que son importantes, como es la tasa de criminalidad. Me sorprendió porque fue una pregunta que hicimos a la Consejería de Seguridad del Gobierno vasco, ¿no?, para ver la tasa de criminalidad de todos los municipios más importantes de Vizcaya, y a mí francamente me sorprendió que tuviéramos incluso una tasa superior a la capital, a Bilbao, y eso no es una buena noticia. Queremos ser mejor que Bilbao, pero en las cosas que son positivas, no en las cosas que son negativas. Por compararnos, por ejemplo, con los municipios hermanos de la margen izquierda, tenemos una tasa de criminalidad 20 puntos superior a Santurtzi, Portugalete y Sestao. Y desde luego, si nos comparamos, por ejemplo, con la margen derecha, con Guecho, doblamos la tasa de criminalidad. ¿Eso qué supone? Porque a veces hablamos de tasas y dices, bueno, no es un dato que a veces podamos pues manejar, ¿no?, igual desde casa, las personas que estén viendo, pues significa que los baracaldeses padecemos más delitos y faltas que los municipios del entorno, y eso es algo que hay que corregir. ¿Corregir cómo? Pues, por ejemplo, con el tema de la iluminación que hablábamos antes, ¿no?, que es importante. Yo, por ejemplo, que soy Amatxu, vas con los niños a la tarde a los parques, y bueno, en invierno se va menos, ¿no?, pero ahora que viene la primavera y el verano, y en cuanto empieza a anochecer, no hay luz. Entonces, bueno, y el estar mirando para atrás, ¿no, Maya? Yo comento porque pues, me pilla muy cerca, ¿no?, este túnel para subir al metro, o incluso para ir al tren, y el tener que ir cuando anochece casi mirando para atrás, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué tengo que estar así? Porque no hay suficiente luz y oyes pasos y no ves quién te viene casi de frente, ¿no? Casi, yo me atrevería a decir que es literal. O sea, en cuanto oyes pasos, te das la vuelta porque... ¿Vas a la vuelta o aligeras? ¿No? Entonces, es verdad que no solo es eso, porque también en Baracaldo tenemos otro problema fruto de esos recortes, y es que tenemos menos policías municipales que los municipios del entorno. Tendríamos que tener 180 policías municipales, 1,8 policías por cada 1000 habitantes, pero tenemos 141 y no todas las plazas están cubiertas. Entonces, todas esas cuestiones, unido, pues por ejemplo, cuando hablaba de recortes o de falta de medios de la policía municipal, hace un par de semanas los propios policías municipales nos contaban que iban a pedir más gasóleo para los vehículos y les decían que no había más. Entonces, lógicamente, eso es algo básico para que puedan hacer las rondas de seguridad ciudadana, ¿no? Y la verdad es que si uno viera que, en fin, no hay para otras cosas que no son prioritarias, pero cuando uno ve que hay para propaganda continua del gobierno municipal, pues porque, en fin, recibimos en nuestras casas los periódicos gratuitos, o de gratuitos es entre comillas porque los pagamos entre todos, etcétera, etcétera, pues uno lo que entiende es que no se está fijando como prioridad la seguridad ciudadana, que yo creo que sí que es algo que valoramos mucho los ciudadanos y que tiene que ver mucho con la calidad de vida en el día a día, ¿no? Porque a todos nos gusta ir al trabajo y, bueno, no quiere decir que donde haya luz no vaya a haber la posibilidad de que te atraquen o que sufras una agresión sexual, pero sí que es verdad que, bueno, pues te da la sensación de que vas mucho más seguro, ¿no? Pero, bueno, en cuanto a poder disfrutar de los espacios como los parques, hay personas que salen por la tarde-noche a pasear a los perros y muchos son muy cívicos, porque yo estas semanas con esta campaña que está viendo me estoy encontrando con mucha gente que reivindica que, oye, tiene un perro pero tiene un comportamiento muy cívico, y es verdad que hay muchos que en fin, que cumplen con las normas, salen a pasear y te encuentras con que los parques por la tarde-noche es que, en fin, pues eso, que tienen muy poquita iluminación. Y yo creo que es hacer de la seguridad ciudadana una prioridad a la hora de gastar el presupuesto municipal, cosa que, como dan y evidencian los datos, no sucede, porque no tendríamos por qué tener en Baracaldo objetivamente una tasa de criminalidad tan alta como para no poder compararnos con ningún municipio del entorno, pero me da igual que nos comparemos con Guecho, que con Ermua, que con Durango, que con los municipios de la margen izquierda, el resto, en fin, es algo que hay que solucionar porque tiene que ver con la calidad de vida y el disfrute de nuestra ciudad, de todos y muy especialmente yo creo que de las mujeres. Bueno, Amaya, algo también que preocupa a los vecinos, que les tiene, pues bueno, pues preocupados porque no estamos como para no regalar, no voy a decir esta palabra porque suena un poco, pero sí que el dinero ahora mismo no nos sobra, así decirlo así, y los bueno, concesionarios, los que tienen esos parkings municipales, las personas que tienen esas parcelas de garaje, andan tanto preocupadas por el tema del cobro del IBI, ¿no?, el impuesto de bienes inmuebles. En otros municipios no se cobran, solo se cobra aquí en Baracaldo. ¿Qué pasa? Pues yo creo que a este asunto que sacas a colación, Susana, se podría aplicar muy bien ese refrán que dice que algunos solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena.
Y es que este asunto, pese a que es verdad que está muy de actualidad ahora en los medios, es un asunto que se inicia en el año 2013, ¿no? Pero curiosamente es ahora, en 2015, cuando parece que hay muchos grupos políticos que están interesados en hablar de este tema, ¿no? Bueno, alguien puede pensar que soy mal pensada, pero yo tengo la sensación de que tiene mucho que ver con que en mayo hay elecciones municipales. Este es un asunto que se inicia en el año 2013, hay un grupo muy reivindicativo de concesionarios que, bueno, empiezan a venir al ayuntamiento y a quejarse porque el ayuntamiento les cobra, además del canon, que es algo que está asociado a la concesión administrativa de algo, pues el IBI, que todos mentalmente lo tenemos asociado a tener la propiedad de un bien inmueble. Además, en aquel momento, en 2013, yo creo que la reivindicación de los vecinos tiene especial trascendencia porque se les gira con efecto retroactivo a los últimos 4 años, ¿no? Entonces, de repente se empiezan a encontrar con recibo de este año, del anterior, ¿no? Y eso genera una protesta. Nosotros, en ese momento, y tengo que decir que fuimos el único y el primer grupo que les apoyó, y no había elecciones municipales a la vista, y es que, con relación también a lo que comentabas al principio de la presentación como candidata a la alcaldía de Baracaldo, yo si algo dije en mi presentación es que me negaba a convertir estas semanas, estos 2 meses escasos que nos quedan, en un zoco electoral en el que parece que todo el mundo puede proponer de todo a cambio de, si se me permite, casi un puñado de votos, ¿no? Yo dije que solamente iba a hablar en esta campaña electoral de aquello de lo que había hablado estos 4 años, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que tiene más credibilidad hablar y comprometerte con las cosas en las que los baracaldeses y las baracaldesas te han visto trabajando estos años, y no solo cuando tenemos dentro de poco elecciones municipales. Y nosotros en 2013 presentamos precisamente una propuesta al Pleno que el Grupo Socialista rechazó, en la que buscábamos una solución que era ofrecer la compra voluntaria de las parcelas de garaje a un precio medio de 3.000 euros para que pasaran a ser propietarios aquellos que quisieran, y de esa manera, al ser propietario, pues pagarán el IBI, pero por tener la propiedad de algo, porque ahora realmente de esas parcelas el propietario es el ayuntamiento, no es el concesionario. Y nos parecía que tenía todo el sentido que esto pudiera ser así, toda vez que había una decisión política del ayuntamiento, del gobierno municipal, de proceder al cobro del IBI. Bueno, eso no salió adelante en 2013, lo saben bien los concesionarios porque en su día pues les informamos a través de carteles en los parkings, incluso con las propias juntas directivas estuvimos hablando, y aquello quedó así y nunca no se había vuelto a hablar más de este asunto hasta ahora, hasta el mes de enero. Respecto a lo que me preguntabas, pues es evidente que hay ayuntamientos que lo cobran y otros no. Porque yo, mira, más casualidad, aquí en esta casa, ayer domingo, se repetía la entrevista que le hacían al candidato socialista, al señor Alfonso García, ¿no? Y él decía, ¿no?, con mucho buenismo, ¿no?, decía, yo es que estoy obligado a cobrarlo. Oiga, pues la misma norma es de aplicación en el Ayuntamiento de Bilbao y los bilbaínos y las bilbaínas que tienen una parcela de concesión administrativa no lo pagan. Y la ley, si es obligatoria, será obligatoria para todos, ¿no? Lo cual evidencia que hay una decisión política. Nunca he dicho, porque como digo, de esto venimos hablando nosotros desde hace ya 2 años, que no tenga habilitación legal para cobrarlo, pero eso es una cosa muy distinta a que obligatoriamente lo tenga que hacer. ¿Que es un afán recaudatorio entonces para recaudar? Pues nosotros no le encontramos otra explicación que no sea el afán recaudatorio o la convicción que pueda tener algún grupo municipal en que esto es justo que se pague. Nosotros creemos que no, que no hay que cobrarles el IBI, hemos ofrecido esa posibilidad, estamos abiertos a otras posibilidades que puedan surgir, aunque también digo que es evidente que de aquí a mayo no se va a solucionar, porque cualquier decisión que adoptara la corporación hoy o mañana tendría que aplicarla a una nueva corporación porque ya no hay tiempo material, ¿no? Y por tanto, bueno, había que hacerlo cuando había que hacerlo, en 2013 o en 2014. Entonces no se hizo y ahora es, bueno, un poco darle vueltas hasta lo que vaya a ocurrir. Nosotros, desde luego, sí que tenemos intención, a partir del próximo mes de junio, si los baracaldeses consideran que merecemos la confianza, porque lo hayamos demostrado con nuestras propuestas y con nuestro compromiso y trabajo, si somos quienes tenemos que tomar la decisión sobre este tema, nosotros desde luego vamos a buscar una solución a algo que me parece muy injusto. Y creo que también está teniendo mucha actualidad y se está, en fin, tratando con mucha intensidad desde el pasado mes de enero, porque empieza a haber muchas protestas de los concesionarios. De hecho, el miércoles han convocado una protesta en el entorno de Bec, para quejarse y para reivindicar frente al gobierno municipal la injusticia de que les estén cobrando el canon, el IBI y además con efecto retroactivo a los últimos 4 años. Nosotros hemos dicho lo mismo siempre
y creo que eso nos da credibilidad, sobre todo para que los ciudadanos piensen y confíen en que de verdad tenemos un compromiso más allá de que dentro de 2 meses haya elecciones para cambiar esto, ¿no? No al injusto cobro del IBI a los concesionarios de las parcelas de garaje de concesión administrativa. Amaya, otro tema controvertido es bueno, la finca Munoa, ¿no? Se inauguró el pasado 13 de marzo, ya está abierto lo que es el parque, aunque queda rehabilitar lo que es el edificio. Sí. Se puede pasear tranquilamente, están debidas condiciones, está bien el parque para que la gente vaya a la finca Munoa, se ha abierto demasiado pronto, la pregunta, se ha acelerado todo mucho para que, bueno, pues decir, tenemos la finca Munoa para uso y disfrute, pero ¿se ha corrido demasiado para esta inauguración? Pues yo creo que el 13 de marzo fue un día que fue motivo de orgullo para los baracaldeses, porque es verdad que llevábamos muchos años esperando a que se abriera esta zona de ocio y de disfrute para esparcimiento de los ciudadanos. Baracaldo no es un municipio en el que en los barrios, y sobre todo pues en la zona de llano, pero por ejemplo también en la zona centro del municipio, precisamente tengamos muchísimas zonas verdes, ¿no? Por tanto, el que 65.000 metros cuadrados de zona verde se abran para disfrute de los baracaldeses y de todos aquellos ciudadanos que nos quieran visitar, claro que sí, ¿no? Y que quieran venir a verlo, creo que fue motivo de orgullo. Pero es verdad que probablemente, por lo que estábamos hablando antes, porque hay unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina, pues se haya hecho tarde mal y a rastras, ¿no? Y al final pues no estuviera todavía en las mejores condiciones para ser abierto. La verdad es que hay varios ciudadanos que se han dirigido a nuestro grupo, y supongo que también lo habrán hecho a otros, para comentar que los caminos que sirven para recorrer la zona del parque, creo que es lo que estamos viendo en este momento, pues claro, son como de piedrilla, y eso hace que las personas que tienen pues problemas de movilidad reducida o que se tienen que mover utilizando una silla de ruedas, pues no puedan aprovechar y disfrutar de esta zona, ¿no? Yo creo que es algo que en pleno siglo XXI, y cuando creo que todas las instituciones y todos los ciudadanos tenemos, o debemos tener por lo menos, gran compromiso con la movilidad, ¿no? Y bueno, favorecer a las personas que tienen movilidad reducida el disfrute de nuestra ciudad, pues creo que eso es algo que hay que reconducir y creo que hay que cambiarlo porque tiene que poder aprovecharse y disfrutarse, ¿no? Pero lo demás, estamos viendo ahí las imágenes, o sea, yo creo que la verdad que es una maravilla el que esto por fin se haya abierto. El pero, pues el pero es lo económico. Al final esta es una finca, una zona verde que nos tenía que haber costado a los baracaldeses 18 millones de euros, un poquito más, 13 millones de euros, 269.000 euros, que ya es dinero, ¿eh? Porque parece que hablamos de 13 y decimos tal, ¿no? Es un pico. Pero nos ha costado, por eso me estaba confundiendo, más de 18 millones de euros. 5 millones, que se dice también pronto, de euros más que se han gastado en intereses legales porque el dinero no se depositó en los tribunales cuando la ley indicaba, ¿no? Y durante los últimos 10 años ha habido una sangría de casi 500.000 euros al año en intereses, un dinero, más de 5 millones de euros, que ha sido improductivo porque no ha servido ni para mejorar el parque ni para atender las muchas necesidades de las que podríamos hablar en Baracaldo, cosas que no se ha podido atender. Pues estoy pensando en la pasarela de Urban, pero también estoy pensando en proyectos de empleo. Se pueden hacer muchas cosas con 5 millones, muchísimas ¿no? De cosas, euros, ¿no? ¿eh? Que decimos, claro, por eso decimos 13 millones nos tenía que haber costado, nos ha costado más de 18, son 5 millones más. Dices, 5 millones de euros, ¿no? Con la cantidad de necesidades que hay y de carencias y de cosas que es necesario hacer. Entonces hablamos de la seguridad ciudadana, pero bueno, creo que probablemente la cosa que más nos importa y nos preocupa a los ciudadanos en este momento es el empleo, porque eso tiene que ver con la posibilidad de disfrutar de posibilidades y de una vida y de, en fin, de no tener que pasar necesidad, y creo que esos 5 millones de euros habrían sido, desde luego, muy bien utilizados en proyectos de empleo. El tema del empleo es prioridad, es algo prioritario, porque más de 9.000 personas desempleadas hay ahora mismo en Baracaldo. Sí, exactamente. Tenemos en este momento en Baracaldo más de 9.000 personas, y yo creo que eso lo que tiene que hacer, primero tiene que ser una prioridad absoluta, ¿no? Para todas las instituciones, desde luego también para el Ayuntamiento de Baracaldo, y nosotros es lo que hemos intentado transmitir estos 4 años, ¿no? Que es algo en lo que hay que volcarse, y cada cosa que se haga, cada proyecto nuevo que se haga tiene que estar pensado en clave de empleo. Yo hace poco asistí a un seminario de temas de empleo de una administración que, en fin, no ha lugar o no viene a cuento el decir cuál, ¿no? Pero cómo habían conseguido mejorar los datos
de empleo, convirtiendo eso, en la política de empleo en una política transversal. Cualquier cosa que se haga, igual en acción social que en cultura, pensarla siempre en clave de creación de empleo. Pero también es verdad que no hemos llegado a tener esos más de 9.000 parados en Baracaldo por casualidad, ¿no? Porque es que yo a veces, te lo digo sinceramente, Susana, les oigo a los dirigentes socialistas de mi ayuntamiento, del ayuntamiento de Baracaldo, y parece que ellos pasaban por allí, ¿no? Parece como que, uy, tenemos más de 9.000 parados en Baracaldo. Y yo he hecho un gráfico estas últimas semanas que yo creo que les puede situar bien, sobre todo de por qué hemos llegado a tener esos 9.000, no sé si desde aquí se ve. Bueno, cuando empezó la crisis el gráfico empieza en 2009, pero si nos retrotrajéramos al año 2008, esta es la tendencia que llevábamos de destrucción de empleo. En Baracaldo entre el año 2008 y 2011 se destruyeron 4.000 empleos. Pasamos de tener aproximadamente 4.000 personas en desempleo a tener 8.000, un incremento del 100%. Por eso cuando yo suelo decir que el Partido Socialista es sinónimo de paro, ¿no? Y me miran con cara como de susto, digo, bueno, pues es que los datos reales es lo que evidencian. El Partido Popular a nivel nacional entró en el gobierno a finales de 2011, puesto el contador a cero en el año 2012, y es verdad que entre el año 2011 y 2012 todavía se sigue destruyendo empleo, porque llevábamos una tendencia, bueno, desde el año 2008 brutal de destrucción, de generación de paro, pero hay que ver también que entre el año 2012 y 2013 se estanca la destrucción de empleo, ¿no? Empezamos para la destrucción. Y ya en el año 2014, aunque sea de manera todavía pues muy incipiente, se empieza a crear empleo. En concreto se crean 200 empleos. Claro, cuando hablamos de que tenemos más de 9.000 y se han creado 200 empleos, yo entiendo que la gente diga, jo, con todos los sacrificios que hemos hecho, y me dicen que se han creado 200, pero es que yo creo que hay que observar también las tendencias y ver cómo, bueno, pues la tendencia que llevábamos, que de no haberse frenado, pues ahora estaríamos aquí, y cómo se consiguió frenar y cómo ha conseguido un pequeño repunte la creación de empleo de 200 empleos el pasado año. Y lo que hay que hacer a partir de ahora es aprovechar que hay un crecimiento económico, porque esas cifras macroeconómicas yo creo que a veces la gente no nos pierde, sirven. ¿no? Cuando nos dice lo de los brotes verdes, claro, Amaya nos perdemos. Ya. Yo lo entiendo, porque al final el que está en desempleo y lo que quiere es cerca, 3 años, ¿no? Cerca nos está escuchando municipio. y dice, claro, empieza el crecimiento económico. Bueno, el crecimiento económico siempre, si es bien utilizado, significa creación de empleo. Por eso en Baracaldo necesitamos tener el Parque Empresarial de Burceña. Un proyecto que lleva más de 10 años en el cajón, que siempre que vienen las elecciones municipales nos desayunamos o nos merendamos con el titular de empiezan las obras del Parque Empresarial de Burceña y después no se hace nada. Entonces, pensando en esas 9.000 personas que están en desempleo, pero sobre todo pensando que esa tendencia de crecimiento económico hace que haya más vocación de invertir, tenemos que poner en valor ese parque empresarial en Baracaldo para intentar dar oportunidades de empleo a quienes lo están pasando mal, porque no es solo el que está en desempleo, es también pues la abuela, la madre, la machu de esa familia pues que está pasándolo mal, ¿no? Y yo creo que tenemos la generación de jóvenes mejor preparada y esa generación no puede ser una generación perdida. Y para que no sea una generación perdida hay que tener la política de empleo como una política transversal. Cada cosa que se haga en el ayuntamiento tiene que estar pensada. Y cada soluciones proyecto. a corto o medio plazo, ¿no, Amaya? Lo que no nos pueden contar es, no, dentro de 20, pues que dentro de 20 años ya casi me he jubilado. O sea, necesitamos el Parque Empresarial de Burceña cuanto antes, no que pasen otros 10 años, porque claro, dirá la gente, es que dentro de 10 años ya o me he marchado de vivir de Baracaldo, o me he marchado del Estado español, o me he marchado fuera del mundo ya, en una nave espacial. O sea, se necesitan soluciones corto o medio plazo, ¿no? Sí. Con fechas, por lo menos, ¿no? Claro, con inicio de algo. Cuando en un país la economía va mal y no hay crecimiento económico, es lógico, y dices, bueno, ¿para qué quiero parque empresarial si es que nadie va a invertir? Pero cuando ves que las cosas empiezan a mejorar en esas variables macroeconómicas que no nos dicen nada y que yo entiendo que los ciudadanos que llevamos muchos años de hacer esfuerzos, pues lo único que queremos ya es ver resultados inmediatos, lo que tenemos que hacer las instituciones es poner las condiciones, porque las instituciones no generamos empleo. Generan empleo quienes invierten, quienes arriesgan, los emprendedores, y lo que hay que generar es un marco apropiado para que eso se produzca y tener oportunidades para que lo puedan hacer. Y el Parque Empresarial de Burceña yo creo que es el monumento
a la ineficacia, a la tomadura de pelo, no solo al conjunto de los barracaldeses, sino muy especialmente a quienes están en desempleo. Y por eso yo he insistido siempre, que algunos ya me dicen, es que eres muy pesada con el parque empresarial. Es que hay que ser muy pesada con aquellas cosas que son claves para tu municipio y sobre todo que son claves para las miles de personas que aún están en paro. Y ese parque empresarial hay que ponerlo en valor sí o sí, y ese desde luego, junto con los compromisos que he desgranado, la política de seguridad ciudadana, muy importante, que no es tan caro, que es cuestión de preocuparse del mantenimiento, de tener buena iluminación, incrementar en 40 agentes el número de policías locales, comprometernos con no cobrar el IBI a los concesionarios de las parcelas. Y con el parque empresarial de Burceña yo creo que comprometerse con pocas cosas, con credibilidad porque has trabajado los años anteriores, pero también con compromiso de esto sí o sí, porque es algo que es estratégico y necesario para nuestra ciudad. Pues Amaya, seguiremos hablando, charlando aquí en Objetivo Vizcaya. Un placer recibirte en el plató, nos vemos dentro de poquito. Ánimo a tomar muchas vitaminas, sí, que los meses, las semanas que nos esperan van a ser duras. Desde luego, pero mucho ánimo. Por ganas de trabajar e ilusión no va a ser. Muy amable, Susana. Gracias, Amaya, muchísimas gracias. Nos despedimos, les dejamos con el avance informativo con nuestra compañera Esther Fernández y con Objetivo en Caja, con todos los premios, regalos que nuestro compañero Sergio les va a dar si llaman, por supuesto, al número de teléfono y charlan con él, con nuestro compañero Sergio. Mañana los volveremos a ver a las 5 de la tarde aquí en esta cadena, en Tele7 y en Objetivo Vizcaya. Pasen buena tarde de lunes, disfrútenla, un besito. Agur. El gobierno vasco apuesta por las personas. Apuesta por ti, por el cambio, por el progreso y por el crecimiento. Detrás de los números hay personas. Detrás de las personas hay futuro. Gobierno vasco. Compromiso con las personas. Muebles Erandio. Especialistas en sofás y muebles a medida.